Ok. Llegando los demás. Ok. Muy bien. Buenos días. Viernes, en medio del aguacero, habíamos quedado en esto, ¿no? En algo para determinar de cierta manera las la cantidad de individuos que se pueden presentar, ¿sí?, en la población o en la muestra. Entonces, se aclaraba que había una gran división. Una cosa era cuando yo no hacía reposición y otra era cuando había ¿qué? Reposición. Básicamente, ¿qué significa sin reposición? Que no hay repeticiones. Y con reposición es que a una persona que yo la encueste, ¿sí?, la puedo volver a ¿qué? A encuestar. O sea, la puedo encuestar 2 veces. O algo que yo tenga presente ahí en el grupo, lo puedo tomar ¿qué? 2 veces. Entonces, para refrescar, cuando decía que había permutaciones, ¿sí?, era que si yo podía permutar o cambiar el orden, se me generaba otro ¿qué? Otro individuo. Entonces acá, y combinaciones, era así. Cuando uno toma la suma de los 2 dados, ¿sí?, y lo toma por permutaciones, uno dice cuál es el primer dado, o cuál es el dado A y cuál es el dado B, ¿sí? Entonces acá, cuando hablamos de permutaciones, entonces yo digo, ¿qué son permutaciones? Pues a veces uno cae en el error de decir que, vuelve y uno dice, son combinaciones, ¿no? Pero permutaciones son armar como pequeños grupos de un grupo grande. Entonces aquí, ¿cuántos elementos tengo? 5. O sea, la n vale 5. Y acá me dice que vale ¿qué? 3, ¿cierto? ¿Sí? Entonces 5 de 3, ¿cuánto le da? Según la fórmula. Entonces, tenemos todavía números pequeños, ¿no? Entonces, n vale 5, r vale 3.
factorial de 5. 120. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. 120. 120. Y abajo, entonces sería 2. Entonces, ¿eso me da cuánto? ¿Cuánto? 60. ¿60 qué? Permutaciones. ¿Sí? Más bien. ¿Sí? Permutaciones. Profe, la pregunta, ¿la R es el número de elementos que habitamos? Sí, señor. Entonces, uno podría hacer el círculo, ¿cierto? ¿Qué más? El corazón, ¿sí? Y el cuadrado. ¿Ya? ¿Y otro cuál podría ser? El corazón, ¿sí? El círculo y el triángulo, ¿sí? ¿Ahí cuántos van? 2. ¿Y nos faltan? 58. Pero otro podría ser el corazón, el círculo y el cuadrado. ¿Sí? Bueno, haga suma que es un cuadrado. Pero hay una... Buenos días. Pero, son los mismos 3 elementos que están en ¿dónde? Al principio, ¿cierto? O sea, esto, el primero es círculo, corazón, tal, y acá se repiten los 3, pero en orden ¿qué? Diferente. Entonces las permutaciones es que yo hago el cambio y lo cuento, ¿sí? Entonces, ¿y la diferencia con combinación cuál es? El orden sí importa, ¿sí? O sea, si usted ya tiene uno, ya ese no lo puede, esos 3 elementos no los puede, ¿qué? Repetir. En permutaciones sí los puede, ¿qué? Repetir, pero en diferente, ¿qué? Orden. Entonces aquí, para mirar la diferencia, entonces, ¿qué son combinaciones? Entonces, hagamos ahora acá. Entonces, la misma cuenta, ¿no? 5 elementos, pero en R igual a 3. Entonces, ¿cómo sería? Buenos días. Entonces, arriba, ¿cuánto me da? Arriba me da 120. ¿No? Ya sabemos que da 120 por el ejercicio anterior. Y abajo, la R vale 3. Entonces, sería 3 factorial, que vale ¿cuánto? 6. Y N menos R, 2. 2 factorial da 2. 2 por 1, 2. Entonces abajo sería 6 por 2, 12. Sobre 120 sobre 12 daría 10. Entonces, significa que yo cada posibilidad que tenga acá la puedo repetir 6 veces. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa sí me copiaron acá. ¿Sí? ¿Sí? Ahí están las 10 posibilidades. Entonces, sí las ven, sí. Entonces, ningún grupo que está acá se repite. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ese que yo encerré ahí, ¿cuántas veces? Si yo le cambio el orden, ¿cuántos puedo generar? O sea, círculo, triángulo, cuadrado. ¿Qué orden puedo poner? Bueno, el orden sería círculo, cuadrado, triángulo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí van ¿cuántos? 2. Después pongo el triángulo de primero. ¿Sí? Y genero triángulo, círculo, cuadrado. Y después genero ¿qué? Triángulo, cuadrado, círculo. Buenos días. ¿Sí? Y después pongo el cuadrado de primero. ¿Sí? Y genero las otras 2. Ahí están las 6 combinaciones. Entonces, si yo combinaciones, ¿sí?
y sin alterar el orden, o sea, sin permutar, puedo generar ¿cuántas combinaciones? 10, ¿sí? ¿10 fue que salieron? Sí. Ahí está. En cambio, en permutaciones, puedo generar ¿cuántas? 60, ¿sí? 60. Entonces, permutaciones siempre va a generar más ¿qué? Más amplitud, ¿ya? Entonces acá, bueno, entonces aquí, entonces la combinación, ¿sí? Entonces aquí me dijeron que daba ¿cuánto? Apenas 10. Creo que la calculadora tiene permutaciones y combinaciones, ¿cierto? Pero yo tengo una curiosidad. La permutación sí sé que le va a dar 60, pero tengo una duda con la combinación. ¿Da 10? ¿Sí? Bueno. O sea, las está asumiendo sin, buenos días, sin reposición. Buenos días. Sí, creo que aparece como NPR y el otro aparece como NCR, algo así. ¿Sí? Sí. Entonces, supongamos, bueno, aquí la diapositiva que encontré decía que 10, pero digamos, supongamos que son 10, supongamos que es un equipo de fútbol, no, un equipo de fútbol de 10, ¿sí? Pero tengo 17, 2, 4, 6, uy, aquí más, no, sí, 2, 4, 6, 8, y abajo hay 2, 4, 6, 8, 9, 17. ¿Cuánto le da en si lo hago, cuál me da el más grande? ¿Permutaciones o combinaciones? Las más grandes, permutaciones. Entonces, en permutación de 17, 10, ¿cuánto le da? Ya que encontraron la tecla en la calculadora, sí, automáticamente, ¿cuánto le da? ¿Ya, Laura? No. Gabriela, ¿cuánto le dan permutaciones? O sea, esos son, buenos días, esos son millones, billones, ¿sí? Y la combinación, ¿cuánto le da? Entonces se pueden hacer 19,000, ¿qué? 448. Y este da un número por 10 a la ¿qué? ¿A la 5? A la 10. O sea, 1,000 millones, ¿sí? ¿Cuánto es lo que dijo? 7,05. 7.05 por 10 a la ¿qué? A la 5. O sea, es un número probablemente ¿qué? Grande. Entonces acá, las combinaciones, ¿sí? Empiezan a mirar ahí todas las posibles ¿qué? Todos los posibles escenarios que puedo ¿qué? Encontrar. Y en esa cantidad de escenarios, entonces nos damos cuenta que ¿qué? Que hay infinitas combinaciones y permutaciones. Entonces, sí, aquí está. Entonces, combinaciones 19,448. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si me dan la posibilidad de hacer qué?
reposición, ¿sí? Entonces, si yo, si en el ejército hacían cuando uno iba a prestar servicio, hacían un juego con unas balotas de ping-pong, ¿cierto? Creo que venían de 2 colores, ¿sí? Verde y rojo. Bueno. Entonces, si sacaba la verde, la persona que se iba. Y si sacaba era así, sí. Y si sacaba la roja, se quedaba. ¿No? Pero las probabilidades van cambiando, ¿sí? Si supongamos que hay 10 personas, bueno, bien, hay 10 personas, ¿sí? 10 personas y hay 7 rojas y, perdón, 3 rojas y 7 verdes, ¿ya? El primero que va a sacar la balota, ¿qué probabilidad tiene de quedarse? 3 rojas, 7 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de salvarse? De salvarse. 3 rojas, si saca una roja se queda. Y si saca una verde se va para la casa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se quede? ¿Del 70%? No, de quedarse. 30. Es una... ¿Ya? Entonces el 30%. Cuando llega el segundo candidato, ¿sí? No sabemos qué pasó ahí que cita. ¿Qué puede pasar? ¿Sus probabilidades bajan, profe, dependiendo de la balota que sacó el primero? Dependiendo, exactamente. ¿Sí? Entonces el que le dice, no, hagamos un favor, vuelve y meta aquí la balota. ¿Sí? Si el primero sacó la balota, sacó una balota roja, ¿sí? 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 Y no la vuelve a echar, ¿cuántas quedan en la bolsa? Quedan 9. 2 rojas y ¿qué? Y 7 verdes, ¿sí? Hágame un favor, 2 de 9. 22, ¿cierto? O sea que si el primero sacó la roja, al segundo, ¿qué pasa? Le disminuye la posibilidad de ¿qué? De quedarse. Pero, si el primero sacó una verde, ¿sí? ¿Cuántas pelotas quedan en la bolsa? 9. Pero ahora quedan 3 rojas y ¿qué? Y 6 verdes. 3 de 9. 33%. Entonces aumentó la probabilidad de ¿qué? De quedarse. Entonces esa es una probabilidad condicional. Pero acá estoy mirando el ejemplo sin ¿qué? Sin reposición. Si él volviera a echar la balota, ¿sí? ¿Sí? Si siempre volvieran a echar la balota, la probabilidad es igual a ¿para qué? Para todos. Pero una misma balota puede salir ¿qué? Varias veces. Es más, es probable que haya 10 personas, ¿sí? 10 candidatos, ¿sí? Y ninguno saque la ¿qué? La roja, ¿sí? Ninguna saque la roja. Entonces acá, ¿van a aumentar o van a disminuir las probabilidades? Aumentar, ¿sí? Entonces los escenarios aumentan. Entonces acá, el de combinaciones, ¿sí? ¿Sí? El de combinaciones, que ya sabemos que el orden sí importa, ¿sí? Entonces, acá está la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula. ¿Se acuerdan de la anterior? ¿La tienen por ahí anotada? Entonces, arriba era n factorial, ¿cierto? Y abajo era r por n menos r, ¿cierto? Aquí se mete ¿qué? El 1, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos que cuánto nos daba. 10. Arriba daba 120 y abajo daba
3 factorial y 2 factorial. Entonces aquí ya sabemos que da 10. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para que alguno que haya llegado tarde, aquí están las 10 posibilidades, ¿no? Aquí están las 10. Listo. Pero háganme un favor. Aquí, ¿cuánto da? ¿Los tienes así ¿le metió de una vez? No, pero ahora no puede, ¿no? Ahora no puede. Entonces aquí sería, hagamos una cuenta aquí rápida. 5 más 3, 8. Menos 1, daría 7, ¿cierto? 7 factorial. Eso da como 4.000 algo. 5.000. Y abajo daría 3 factorial multiplicado por 4 factorial. Listo. ¿Y ese me daría cuánto? 35. Pero yo sé que están pensando, profe, ¿dónde salen las 35? ¿No? ¿Sí? Entonces pensemos en las 10 que llevamos, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene acá? En esto. En cada grupito de estos. Uno que está en grupos de ¿cuántos? De 3. Otro que viene de un grupo grande que es de ¿cuántos? De 5. Y la otra característica, ¿cuál es? No se repite. No se repite. Entonces imaginémonos que ahora yo puedo hacer uno que sea triángulo, triángulo, triángulo. ¿Sí lo ves? ¿Sí? Y otro que sea ¿qué? Dos estrellas y un ¿qué? Y un círculo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, sí puedo ¿qué? Repetir. ¿Sí? Entonces, de ahí salen las ¿qué? Las 35. Pero después que, vamos con esto. Si coloco uno que sea 2 triángulos y una estrella, ¿sí? Después no puedo hacer ¿qué? O sea, triángulo, triángulo, estrella. Pero después no puedo poner estrella, triángulo, triángulo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí puedo hacer lo que quiera, pero ¿sin qué? Sin cambiar el qué, el orden. O sea, si cambio el orden, ya esa no me vale. Entonces, aquí lo único que puedo hacer es que, entonces, de ahí salen las 35. Este de acá, el de acá, el de la derecha, es el que toma el Excel. O sea, si usted llega al Excel y le dice igual combina, ¿sí? Él le asume combinaciones ¿con qué? Con reposición. Y si le dice igual permutaciones, él asume la que es sin reposición. ¿Ya? Entonces acá, listo. Entonces, está claro, llevamos 3, ¿no? Permutaciones, combinaciones sin reposición, o sea, sin repetición. Y ahora tenemos que combinaciones con qué? Con repetición. Entonces acá, pues me encontré este ejemplo curioso, chévere, pero digamos lo sensibiliza a uno de qué estoy hablando. Entonces, yo creo que alguna vez han jugado al amigo secreto, ¿no? Entonces acá hay un juego de 20 amigos, ¿sí? ¿Está? Y echan en una bolsa los 20 papelitos, ¿sí? ¿Sí? ¿Incluyendo qué? O sea, yo estoy en el grupo y entre los papelitos estoy ¿qué? Yo.
Entonces, cuando uno juega al amigo secreto, ¿cuál es el mayor problema? Sacarse uno mismo. Sacarse uno mismo, ¿sí? Ah, me saqué yo mismo, ¿sí? Pero aquí, este es un amigo secreto múltiple. Juegan con ¿cuántos amigos? Con 3 amigos. ¿Cuál es el problema? Que yo meta la bolsa y me saque el papelito y me saque ¿qué? A mí mismo, ¿cierto? Vuelvo al papelito y vuelvo otra vez y saco ¿qué? A mí mismo. Y después vuelvo otra vez y saco ¿qué? A mí mismo. ¿Lo estoy haciendo con qué? Con reposición, ¿sí? Y el otro problema ¿cuál sería? Sacar 3 veces ¿a qué? No a mí mismo, sino ¿qué? A Alguien otro amigo. más, algo. Al mismo amigo, pero lo saco ¿qué? 3 veces. Eso es lo que se llama ¿qué? Con reposición. Listo. Entonces ahí dice, sí, pues ahí está el caso, ¿sí? N20 está, y hay 1540 posibilidades de ¿qué? De posibles 3 grupos, ¿sí? Está. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero también puede, como hago con reposición, 1, 2, 3, ¿sí? O sea, usted salió ¿qué? 2 veces. Entonces, acá, esa es, digamos, la diferencia, ¿sí qué? Si hago con reposición o si hago con ¿qué? ¿Sí? Reposición. Y el último caso es permutaciones. Pero ese es un caso especial, ¿sí? Y, pues digamos, la fórmula que voy a mostrar acá implica que el grupo grande tiene n elementos, ¿sí? Pero el grupo está dividido en pequeños grupos iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo así, bro? Creo que aquí en el ejemplo se ve mejor. Entonces acá tengo un grupo de 5 unidades, de 5 números, pero los 3 primeros valen ¿qué? 1. Y los otros 2 valen ¿qué? 2. ¿Ya? Entonces, aquí habría un n, voy a ponerlo acá mejor, un n que vale 5. Y acá un R1 que vale 3, ¿sí? Y un R2 que vale 2. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, profe, si los 5 números fueran diferentes, entonces sería 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Y acá, pero ya sería una cosa demasiado ¿qué? Como, ¿sí? Imagínense hallar una permutación de 20, o sea, habría que meter 20 veces el número 1. Y acá, entonces lo que dice es que hay 10 veces, ¿sí? Pero que hay 5 caras, voy a representarla con, ¿sí? El círculo. Y el sello con la cruz. Claro, cruz. Entonces, permutaciones con reposición, ¿sí? Hay que dividir el grupo grande ¿en qué? En subgrupos, ¿sí? Y cada subgrupo de elementos iguales, ¿sí? Entonces acá sería R1 valdría 5 y R2 valdría 5. Y aquí la fórmula me quedó, ¿sí? Con esto. Y acá, entonces dice que hay 9 banderas, ¿sí? Pero de esas banderas, 3 son rojas, 2 azules y 4 son verdes. Entonces lo que le dicen ahí es cómo puede permutar, ¿sí? Sin reposición esa bandera. Entonces R1 vale 3, R2 y así.
Profe, ¿el orden no importa? No, porque de todas maneras está aquí, multiplicar. Entonces, háganme un favor, en la primera, ¿cuánto da? Bien. 10. 10. Veo como si fuera una combinación, ¿no? En la segunda, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 10 factorial, no? 252. En total ya. 252. ¿Cuánto? 1260. Pero este es un caso ya, este último caso ya es caso particular. Profe, ¿cuál más se presenta? Se presenta más permutaciones y combinaciones. Pero hay que tener cuidado si la combinación es con reposición o sin qué. Sin reposición. ¿Ya? Y el último tema que dejé pues es práctico, ¿sí? Y son las gráficas de datos. Entonces acá, pero lo voy a hacer más que todo para aclarar. Entonces, el que uno siempre, el primero que uno se encuentra, ¿sí? Pero que es como el primero, pero es como el alfabeto, habla de un polígono de ¿qué? De frecuencias. Entonces, ni son barras ni círculos, simplemente son ¿qué? Puntos. Entonces, esto parece como la altimetría de una carrera de ciclismo, ¿sí? Si alguien ha visto las carreras de ciclismo, entonces muestran ¿qué? Pues cuánto hay y más o menos se ve la pendiente, ¿sí? Si sube o si baja, ¿sí? Y si la pendiente es muy pronunciada o es muy ¿qué? Muy plana. Entonces aquí también se llama, dice que hay valles y ¿qué? Y cimas, ¿sí? Entonces, y acá, ¿qué es lo que se representa? Bueno. Entonces, la primera opción es si mis datos están aquí categorizados. Entonces, ¿qué significa categorizados? Que el 5 se repite ¿cuántas veces? 5. El 15, ¿cuántas veces? 20. El 22, 27, el 42, 35 veces. El 45, 27 veces, ¿sí? Digamos este número de veces y el 57, 7. Entonces, es una gráfica sencilla, pero y después que yo tenga determinados los puntos, ¿sí? Simplemente los voy ¿qué? Uniendo, ¿sí? Entonces, simplemente, y en Excel pues sale rápido, ¿no? Entonces, acá. Entonces, el 12 se repite 5 veces, el 20, 15. Pero lo que quiero dejar claro es qué nombre recibe. Se llama polígono de frecuencia, ¿sí? Y el polígono pues es de esta forma, ¿sí? Entonces, es una forma. ¿Cuánto es la moda? 35. ¿Cuál es la mediana? Habría que determinar así rápidamente cuántos datos hay. Aquí van 20, 42, 84. Me perdí.
118. Bueno, 118. O sea, sería el dato número 59. 118 me dijo, ¿no? Entonces sería el dato 59. Entonces aquí van 20. Entonces la mediana estaría en ¿dónde? 35, ¿no? 35. Bueno. Profe, ¿y si los datos son agrupados? Pues si los datos están agrupados, tengo que tener ¿qué? Entonces, la marca de clase. Entonces, asumo que aquí está abierto, aquí está cerrado, ¿sí? ¿Sí? Y acá, de 38 a 42, el punto medio, la marca de clase, ¿cuánto es? 40. Y el 40 se repite ¿cuántas veces? Entonces, el 40 se repite 2 veces. El 45, y así sucesivamente. 45 ahí. ¿La moda cuál es? 50. ¿Ya? Profe, ¿Sí? qué pena, tengo una duda acerca de lo de datos agrupados y datos no agrupados. Sí, dígame. En un ejercicio, independientemente cualquiera, ¿le dicen a uno si están agrupados o es uno el que lo asume? Qué pena. Buena pregunta. Entonces, mira. Si yo tengo, si veo que los datos se repiten, ¿sí? ¿Sí? En una, digamos, en poquitos datos, ¿sí? Por ejemplo, acá el 45, el 35 se repite 42 veces, ¿sí? Entonces yo digo, pues si aquí esto es lo que uno dice, datos categóricos, ¿sí? Entonces yo digo, no, pues mire, el dato más pequeño vale 12 y el dato más grande vale ¿cuánto? 57, ¿sí? Entonces, pero veo que no existe ni el 15, ni el 18, ni el 25, ni el 36, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, pues yo no me complico acá. O sea, apenas son 2, 4, 6 datos los que se repiten, ¿sí? Entonces lo que me toca sacar es la frecuencia de cada de cada dato, ¿sí? Que es más o menos lo que se hace con las encuestas que están haciendo ahora con los candidatos. Entonces, más o menos el Centro Democrático tenía como que 6 candidatos, ¿sí? Precandidatos, ¿sí? Y ahora salió otro grupo, entonces más o menos tienen 6, ¿sí? Pero cuando la revista Semana hace encuestas, ¿sí? Pues apenas la toman, ¿qué? 8 o 10 candidatos, ¿sí? Y empiezan a preguntarle por quién votaría, ¿sí? Entonces también, esto se llaman, ¿qué? Variables categóricas. No están agrupadas, ¿sí? Si yo tengo mucha diversidad de datos, ¿sí? Por ejemplo, cojo la base de datos de los empleados de la UIS, ¿sí? Que deben ser como 3,000 empleados, ¿sí? Y les digo, présteme la base salarial, ¿sí? Pues lo primero que me voy a dar cuenta es que no hay 2 empleados que tengan, ¿qué? El mismo sueldo. ¿Eso es posible? Sí. Sí, porque es que cuando una persona empieza con un sueldo, le empiezan los descuentos de, sí, porcentuales, de EPS, que no sé qué cosa, los incrementos, las bonificaciones, y la persona que empezó hace 20 años con 1,000,000 de pesos, en este momento se puede estar ganando 7,458,722 pesos. O sea, a uno nunca le sale el salario cerrado, o sea, 7,500,000 no, le sale así con decenas, en cinta. Entonces, en ese momento, pues, si me es difícil encontrar 2 personas que tengan el mismo sueldo, me toca ¿qué? Datos ¿qué? Agrupados. Y entonces empiezo, bueno, el mínimo, ¿cuánto gana? No, el mínimo gana 3 millones de pesos. Entonces hago de 3 a 4 millones, de 4 a 5, tal, ¿ya? Pero yo también les enseñé cómo sacar el número de ¿qué? De intervalos o de rangos, ¿sí? Entonces la fórmula era 1 más
3.3 multiplicado por logaritmo de la cantidad de datos. Ese me saca ahí. Entonces, a eso es, ¿sí? Entonces, no es por conveniencia, sino, digamos, por lógica. Entonces, uno dice, ah, mire, yo aquí puedo categorizar, aquí no, ¿sí? Entonces, acá, cuando tengo mucha diversidad de datos, ¿sí? Pues me costaría mucho trabajo, ¿qué? Y tengo muchos datos, ¿sí? Sacar datos, ¿qué? Categóricos, ¿sí? De pronto, una pregunta que le pasa a la gente es, en su familia, ¿cuántos automóviles tienen? ¿Sí? Entonces la gente dice, no, en la casa no hay carro, ¿sí? O hay uno, o hay qué, o hay dos, o hay qué, tres. El de mi papá, el de mi mamá y el de mi hermano, ¿sí? Entonces 3. Pero nadie va a decir que tiene qué, 20 carros, ¿cierto? No, no, ¿sí? Entonces es una cosa muy qué, limitada. O cuántas mascotas tiene en su casa, ¿sí? Entonces acá, al grupo, ¿sí? Entonces aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, ¿sí? O 6 rangos, ¿sí? Entonces el mínimo vale 38, el máximo vale ¿qué? 68. Aquí pues está muy acomodado porque está de 4 en ¿qué? En 4. Polígono de frecuencia. Bueno. Profe, una pregunta, ¿en ese Sí. siempre debe empezar desde el 0 y terminar siempre en el eje X? ¿O No, mire que acá no empezó en 0, pero estas dos rayitas de escala, ¿sí? Se comieron del 0 a ¿qué? O sea, no está ni el 20, ni el 10, ni el 15, ¿sí? ¿Empezó en qué? En 35. Realmente estas dos rayitas deberían estar más abajo, ¿sí? Ahí me lo dije. Ok. Descriptiva 1. Pero si le agrego algo acá, a la de frecuencia, también yo puedo sacar la frecuencia aquí, porcentual, ¿sí? Pero acá, aquí. Entonces, esta es la frecuencia acumulada que, ¿sí? Se me pasó. Pero se denota con una ¿qué? Con una F mayúscula. Y aquí tengo la frecuencia acumulada, ¿sí? Pero de manera ¿qué? Porcentual. Entonces acá, si miro acá, tengo 25 datos, ¿sí? Y de esos 25 datos, 2 datos están ¿en dónde? En el primer rango. ¿Eso equivale a qué? Al 8%. 4 de los 25 están en el segundo rango y equivalen a qué? 16%. O sea que entre los dos primeros llevo ¿cuánto? 24, ¿ya? Y así va creciendo. Esto ya lo hemos hecho, esta era la famosa P, ¿sí? Entonces, al último me da ¿cuánto? 100. Cuando se grafica esta acá, en gráficas, esta tiene un nombre particular. Se llama ojiva, ¿sí? Entonces, la ojiva, ¿qué es? Es la curva, ¿sí? De frecuencia, ¿sí? ¿Sí? Que arranca en 0 y va ¿hasta dónde? 100%? 100%. ¿Qué comportamientos puede tener? El primero es, no, todo siempre es ascendente. El primero es totalmente ¿qué? Lineal. ¿Ya? Pero también puede ser ¿qué? Exponencial. ¿Sí? O también puede ser ¿qué? Logarítmico. ¿Sí? O sea, se acelera al principio y después se va cinta. Entonces puede ser que también puede ser esta, ¿sí? Puede venir acá, ¿sí? ¿Sí? O puede venir ¿qué? Aquí abajo, ¿sí? O puede tener una curva S, ¿sí? ¿Sí? Con un punto de inflexión, bueno, aquí se supone que debería ser así, derecho, ¿sí? Entonces, esto tiene, digamos, tiene muchos caminos, ¿sí? Entonces acá, sí, y evalúo la velocidad de ¿qué?
de crecimiento. Entonces, esa, ¿cómo se llama? Se llama ojiva, ¿sí? A veces, cuando uno en Excel, él se la pide, ¿sí? Entonces, digamos, uno le dice, hágame un histograma, y él le dice que si le haga el porcentaje acumulado. Bueno, ahí hay una definición, ¿sí? Tan, tan, tan. Entonces, polígono de frecuencias, ¿sí? Profe, entonces, ¿cómo se llama? Este se llama histograma. El histograma generalmente se hace para datos agrupados, ¿sí? Y acá dice que el histograma se construye ¿con qué? Con rectángulos, ¿sí? Entonces, con rectángulos. Profe, pero ahí hay un valor. Ese valor que está ahí, ¿qué es? Está pequeñito, pero ahí dice, sí. Que estoy encerrando acá. ¿Este valor qué es entonces? Sí, pero la marca de clase, ¿sí? Entonces el valor medio. ¿Y la anchura de esto qué es? La amplitud. Entonces la amplitud de cada uno. Entonces acá dice que, pero preciso. Pero entonces este me quedó mal. No, ahí está ya. Entonces, aquí este 20 debería haber quedado acá y este 22 ¿en dónde? Acá, ¿sí? Y me faltó la marca de clase que de 20 a 22, la marca de clase debe ser ¿qué? 21. Entonces, ojo acá, lo que quiero transmitir es que si son datos agrupados, no pueden ser columnas, sino que rectángulos. Y los rectángulos tienen que estar ¿qué? Unidos, ¿sí? Entonces acá lo que me dice es que en el primer rango, ¿sí? Pues la frecuencia es de 12, bueno, así se me... ¿Sí? Aquí viene la frecuencia acumulada. Y entonces aquí dice 12, aquí 34. ¿Cómo se llama esta figura? Histograma. ¿No se debería ver más ancho el 43? ¿Qué rango es? El de la frecuencia 43. No. Me estoy encantando con esto. Es que ahí incluyó el 25, ahí debería empezar desde 26, ¿no? Es que iba 20, 22, 23, 25. Va 20, 22, con una amplitud de 4, ¿no? De 2, perdón. Después 23, 25, 25, 28. Es que ahí debería ser 26, 28, 26, 28. Que aquí debería ser 26, 28, ¿sí? Y hay aquí se corrió. 29, 31 y... Pero fíjense que por eso yo prefiero, ¿sí? O les dije yo énfasis de que para mí es preferible manejar ¿qué? El paréntesis cerrado y el paréntesis abierto. Entonces acá, curvo y cuadrado. Entonces aquí, pues aquí debería ser 20, 22, pero ¿qué? ¿Sí? Y aquí arrancar con 22. Profe, las bases tienen que ser iguales, no necesariamente, ¿sí? O sea, aquí puede aparecer un 32, 38, ¿sí? Entonces, simplemente digamos acá, el dato está un poquito por acá. Sobre todo cuando los datos están ¿qué? Muy sesgados, ¿sí? Hacia un lado. Entonces, histograma. Pero eso también ya lo había mencionado. Por ejemplo, acá, la amplitud del primero, ¿cuánto es? 20. ¿Y el segundo? 10. 10. Y después 10, 10, 10, 10, 10, ¿sí?
Entonces, el primero, si ve que la amplitud es más grande, ¿sí? ¿Es válido? Sí, claro. Pero por alguna condición especial, ¿no? O sea, sí. Si lo voy a hacer con determinando yo el número de rango y todo, pues ahí sí, sí, las amplitudes deben ser iguales. Histograma. ¿Datos qué? Agrupados. Ok, y ahí le sacaron el polígono de frecuencia. Bueno, estos ya son repeticiones. Bueno. ¿Gráfico de qué? De barras. ¿Mm? ¿Y esas para qué me sirven? Entonces, cuando yo, pues lo que me preguntaban pues son, ¿sí? Variables que, categorías, ¿sí? Entonces, perdón, voy a echar un poquito para atrás. Si yo tengo este acá, ¿sí? Pues hago un gráfico de qué? De barras, ¿sí? Y acá, entonces, el gráfico de barras me manda otro mensaje. Y es que en el que estaba mostrando, los valores eran 12, 27, ¿era? 45, sí. Y entonces, pero no, yo les decía, el 15 no aparece, ¿sí? Entonces acá, entre A y B, ¿sí? No hay qué, no hay datos, ¿sí? Entonces, una de las aplicaciones es cuando yo hago categorías, ¿sí? Pero no voy a tener 100 categorías porque tampoco sería ¿qué? Lógico. Entonces, pues aquí apenas hay ¿qué? 4. Y, profe, lo podemos hacer así horizontal también, ¿sí? Pero de todas maneras, ¿sí? Y eso también se puede utilizar para datos, digamos, no numéricos, ponemos una persona. Sí, allá voy. Datos, Allá voy. Entonces, aquí lo tengo, ¿sí? Y variables ¿qué? Cualitativas, ¿sí? ¿Sí? Pero las variables cualitativas tienen una división. Son nominales y la otra era ¿cuál? ¿Nominales y qué? Nominales y sí, ordinales. Entonces, si son ordinales, ¿qué significa? Que tienen un orden, ¿sí? Entonces acá tengo número de personas que tienen primaria, ¿sí? Número de personas que tienen bachillerato, número de personas que son profesionales y número de personas que tienen ¿qué? Posgrado. Es una variable cualitativa, pero es ¿qué? Ordinal, ¿sí? Si yo hiciera esto acá con una variable nominal, ¿qué pasa? Se ordenan de mayor a menor, la frecuencia, ¿sí? De mayor a menor. De mayor a menor. O la otra recomendación es que no haga un gráfico de barras, sino que haga ¿qué? Un diagrama pastel, ¿sí? Entonces acá es variable cualitativa, y me parece que yo había puesto ahí que eran variables cualitativas ordinales. Bueno, aquí me quedo. Bueno. Aquí es una gráfica, es una base de datos
donde se está calificando el número de crías que tiene un animal, ¿sí? Entonces, 20 animales tuvieron 2, 33, 25, 4, 15, 5 y 10 animales tuvieron 6 crías, ¿sí? De todas maneras, entonces acá están ordenadas ¿de qué? De menor a mayor, o sea, hay un orden, ¿sí? Entonces viene acá. Profe, la embarró, ¿sí? Una pregunta, ¿se puede decir que el anterior era un ordinal Sí, que va en orden la parte, bueno, claro que el dato es un dato numérico, ¿no? Sí, ahí tiene sentido la desviación, ¿no? Porque hay que saber, ¿sí? Digamos, si el promedio da tanto, ¿sí? La desviación me dice qué tan alejado estoy de la media, ¿sí? Entonces aquí la desviación no debe ser tan grande porque el más pequeño vale 2, el más grande vale 6. Bueno. Entonces aquí uno dice, profe, le quedó mal porque ¿son datos ordinales o nominales? Nominales, ¿sí? Y si son datos nominales, ¿sí? Entonces debería haber quedado como así. ¿Sí ves la diferencia? ¿Ahora? Entonces, datos ¿qué? Cualitativos, pero ¿qué? Nominales. Entonces, ¿cuál es la falla acá? No van de mayor. Entonces, ¿sí? Entonces, al momento de presentarlo, debería haber colocado primero ¿cuál? No el de más importancia, sino el de mayor ¿qué? Frecuencia, ¿sí? Entonces, mecánica 11, contaduría 11, medicina 8, civil 8, leyes 6, ¿sí? Agronomía 3 y físicos 3. Bueno. Y lo mismo en los candidatos, ¿sí? Entonces los candidatos, ¿sí? ¿De menor a qué? A mayor. El gráfico de frecuencia. Pero, realmente uno, ¿qué debería haber hecho acá? Un pastel, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que, por eso es que a veces dice que las encuestas las utilizan con fines, ¿qué? De propaganda, ¿sí? Entonces, algún noticiero está a favor de un candidato, entonces manda a hacer la encuesta, ¿sí? Y precisamente gana el candidato que ellos, ¿qué? Apoyan. Entonces, cuando muestran así, muestran ahí, pero mandan un mensaje a la gente. Mire, este es el que va ganando, y a veces a la gente le gusta votar ¿por quién? Por el que va ganando, ¿sí? A veces a la gente no le gusta apostarle ¿a qué? Al que no va a ganar, así no, ellos no ganen nada. Entonces acá, pues aquí los gráficos de barras, ¿sí? Pues también la utilizo cuando las variables son ¿qué? Discretas. O sea, cuando no pueden haber valores ¿qué? Intermedios. Entonces, número de hijos entre 0 y 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero nadie tiene ¿qué? 2 hijos y medio, ¿sí? Pero o tiene 2 o tiene ¿qué? 3. Entonces, no hago histograma. Y acá, perdón, que me da miedo que se me desaparezca esta vaina, pues, ¿sí? En cambio, aquí la edad va de 20 a 40, de 40 a 60, pero acá, digamos, sí se trabaja con ¿qué? Con rangos. Entonces, si yo hago la edad exacta, ¿sí? Entonces yo tengo tantos años, tantos meses y tantos ¿qué? Días, ¿sí? Entonces ya me toca hacerlo con ¿qué? Con datos agrupados. Bueno. Y la otra alternativa una de las que más se presentan, ¿cuál es? Y a la gente le gusta mucho. El gráfico de sectores. Bueno, a eso tiene infinidad de nombres. Entonces, a uno le dicen gráfico de qué? Haga una torta, haga un pastel, un pie, por sectores, ¿sí? Se utiliza mucho ¿para qué? Para datos cualitativos, ¿sí? Nominales, ¿sí? O sea, donde no haya una preferencia. Entonces, el equipo de fútbol, el color de la casa, el color de el sabor de la gaseosa que más le guste, ¿sí?
Entonces acá no hay un primero ni hay un qué, un último. Entonces aquí simplemente aquí. Condición que la suma de todo el círculo tiene que valer ¿qué? 100. ¿Sí? Entonces aquí más o menos, bueno, este amarillo como ¿cuánto vale? 33%. Pongámosle un 33. Porque primero dije, del 33%. ¿Y este valdría cuánto? Este valdría 67. A veces el complique en estas representaciones y cuando uno hace presentaciones, ¿sí? Es que haya 5 categorías, ¿sí? O 5 datos y el uno valga el 30, el otro el 40, ¿cuánto va? 70, el otro valga 20, ¿a cuánto va? 90 y el otro valga 8. ¿Sí? Y el otro 2. Entonces, cuando usted hace la gráfica, ¿qué pasa con el que vale el 2%? No se ve, ¿cierto? O sea, para datos así se vuelve ¿qué? Pero supongamos que haya, digamos, 7 datos, algo así, y los dos últimos miden, el uno mide 3 y el otro mide 2%. Entonces, digamos gráficamente y a manera de descripción y de presentación, ya no es tan ¿qué? No es tan fácil. Entonces, aquí, ¿sí ven? Miren la diferencia acá, ¿sí? De todas maneras, sí hay un candidato que ¿qué? Pues que está punteando, ¿sí? Entonces, pero acá, digamos, los otros ya no son tan visibles quién es primero y quién es qué. Último, ¿sí? Entonces, inclusive cuando uno le dice al Excel, pues él lo hace de manera que al azar. Entonces quedan ahí como repartidos. Entonces, pues el nombre más técnico es gráfico de qué? De sectores. Pero uno le pone también qué? Torta, pastel, ¿sí? Y se utiliza para qué? Variables cualitativas nominales. Profe, pero aquí se pueden hacer las ordinales, sí, pero pues sí es válido, pero ¿qué? Pierde la esencia de la jerarquía, ¿sí? Entonces, pues en una ordinal, el ejemplo que les daba de primaria, bachilleres, hay un ¿qué? Hay un orden. Y pues, bueno, presentaciones hay muchas en el Excel, usted puede jugar, tan. Aquí sí no se puede hacer ojivas, ¿no? Y este que ya lo vimos, ¿sí? El famoso ¿qué? Caja de igual. Pero solamente voy a recordarlo acá. Entonces, aquí lo podemos hacer. Puede ser horizontal, puede ser vertical como está ahí, o qué, horizontal. Y se construye con las medidas de posición. ¿Y cuáles son? Los cuartiles y la mediana. ¿Sí? El cuartil 1 y el 1 y el 3. ¿Sí? Esa es la caja. De cuartil 1 y cuartil 3. ¿Ya? Se saca acá la mediana. ¿Sí? Ah, perdón, otra cosa. Estos son datos cuantitativos, ¿no? Y acá, entonces, listo, ya tengo el cuartil 3. Y saco una cosa que llama RIC. ¿Rango qué? Intercuartílico, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre Q3 menos Q1. Y el límite inferior, entonces, es Q1 menos 1.5 del rango intercuartílico. Y acá es Q3, ¿sí? Entonces, pues, así a grandes rasgos, supongamos uno tiene estos datos, ¿sí? Y entonces la mediana me da, regáleme un número. 15. Más grande. 35. 35, bueno, 35.
35, ¿sí? Entonces voy a decir que esa es la mediana, ¿sí? Voy a decir que Q1, supongamos que valga ¿qué? Cualquiera. 22. 22, ¿sí? Y supongamos que esta está un poquito sesgada, ¿sí? Pongámoslo un poquito por acá. Y entonces Q3, ¿cuánto? 25. 55. Horribles los números. Bueno, 55. Entonces aquí uno puede hacerlo. Entonces uno pone aquí, entonces pone acá el 35. Aquí el 55. Aquí el 22. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el límite superior? Está con decimales, ¿no? Entonces, ¿cuánto le da el rango intercuartílico? 33. 55 menos 22. Y aquí sería 55 más 3.3 por 1,5. Entonces, 104.5. Y aquí va el negativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le dio? Menos 27.5. ¿Sí? Y habría que ver, aunque matemáticamente esto es posible que los datos que estoy tomando no den números ¿qué? Negativos. ¿Sí? Cantidad de carros que están andando por una calle, cantidad de clientes que entran, ¿sí? Pero matemáticamente sí me puede dar un número ¿qué? Negativo. Entonces de pronto sí puedo tener un número por aquí, ¿por dónde? Por encima, ¿sí? Entonces este. Que es más o menos lo que le pasa a uno con las notas. Las notas tienen un problema matemático que es que la nota más alta, ¿cuánto es? 5. Entonces una persona que tiene notas entre 4 y 5, ¿sí? Pues trata de mantener el promedio, ¿qué? 4 o 5. Pero si algún día tiene una mala evaluación, entonces saca 1, ¿sí? En el siguiente parcial, en la siguiente prueba tendría que sacar ¿cuánto para nivelar? No, 8. Claro, para que le queden 4 o 5, ¿sí? Pero él no puede sacar ¿qué? 8. Entonces, matemáticamente, yo le puedo decir, necesita 8, pero sabemos que por normatividad no puede sacar ¿qué? 8. Ok. La clase pasada también les hablé de una cosa que llama ¿qué? Tablas de contingencia. ¿Sí? ¿Y cómo se imagina que quedan las gráficas? Entonces yo necesito que mi gráfica me muestre que hay 15 altos, pero de los 15 altos, 10 son antiguos y 5 son ¿qué? Nuevos. ¿Sí? Entonces yo necesito de alguna manera ver esta proporción. ¿Sí? Se grafican los dos y por colores. Entonces, sí, aquí salió lo mismo, si esto es hecho en Excel. Entonces, se grafica los datos, ¿verdad? Que en Excel generalmente los datos se toman agrupados por ¿qué? Por columnas, por columna. Entonces, él lee la columna. Entonces, si yo meto esta sin los totales, ¿no? Si yo meto 10, 5 y 4, 11 en ese orden, N0, entonces ¿el que me va a sacar? Me va a sacar esta gráfica. ¿Sí?
Profe, pero ahí no se ven los 15. Y tiene razón, ¿sí? Se ve una columna de 10 y una columna de ¿qué? De 5. Y acá se ve una columna de 4 y una columna de 11, ¿sí? 4. Pero, pues se ve la gráfica, ¿sí? Pero también la puedo hacer así, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que aquí me salió ¿qué? Por porcentaje. Entonces, porcentualmente, acá está, en rojo están los nuevos y aquí están los ¿qué? Entonces, de los estratos altos, ¿sí? Hay más ¿qué? Más amplio. Más antiguos. Y menos ¿qué? Nuevos. Y en los estratos bajos, Hay más hay más nuevos y hay menos ¿qué? Profe, lo anterior también se veía eso, ¿sí? Entonces, este azulito, que eran los antiguos, aquí hay más, aquí hay. Listo. Y, bueno, pues también le puedo decir al que me haga una gráfica, ¿qué? Tridimensional. Pero eso por mostrar la posibilidad. ¿Cuál es la que más se utiliza? ¿Sí? Profe, ¿y si hay antiguos, nuevos y renuevos? Pues, entonces, pues simplemente acá. Pues simplemente aquí habría una aquí. Una tercera columna. Entonces, ¿gráficas de qué? Esta es una gráfica que de vez en cuando sale, ¿sí? Y es muy, pues cuando los países, por ejemplo, ahora que están discutiendo la ley de aborto y eso sí, pero la mayor aplicación es esta, ¿sí? Entonces es el comportamiento poblacional, ¿sí? De un país, ¿sí? En función a la edad. Entonces aquí, pues yo veo que aquí hay hombres y mujeres, ¿sí? Y veo que la mayor cantidad de personas están entre ¿qué? 33 y ¿qué? Y 34, ¿sí? Sí, esto es de España, ¿no? Lo que ellos ven, o lo que se está viendo en esta pirámide poblacional en los países europeos, ¿qué es? Que la base de esta gráfica, ¿sí? Se está ¿qué? ¿Achicando o agrandando? Entonces, sí, lo que está diciendo es que en los países europeos la tasa de natalidad está ¿qué? Disminuyendo. Entonces acá esto disminuye, entonces esto se vuelve, esta parte se vuelve más angosta, pero los que estaban acá, pues van subiendo de edad, ¿sí? Van, los que estaban de 5 a 9, dentro de 3 años van a estar aquí, ¿sí? Van a estar arriba y los que estaban acá, bueno, los que estaban acá probablemente ¿qué? Se fueron, ¿sí? Y entonces, pero entonces cuando esta suba, ¿sí? Dentro de 5 años, esta es la que va a caer arriba y esto se va ¿qué? Subiendo, ¿sí? Entonces, acá ellos discuten, ¿sí? Que también hay que tener cuidado tanto con los controles de ¿qué? De natalidad. En los países subdesarrollados, latinoamericanos, Oriente, pero digamos subdesarrollados, ¿cuál es la tendencia? A que esto se va ¿qué? La parte de abajo se va ¿qué? Ampliando, ¿sí? Y entonces, a veces lo que dicen los controles de natalidad es que, por eso es la frase es que el país está ¿qué? Envejeciendo, ¿sí? Entonces la quita. ¿Cuál es el temor en la parte económica? Que gran parte de los que están acá pensionados, los que están ya pensionados, ¿sí?
no reciben dinero de lo que ellos ahorraron, sino que están recibiendo dinero de los que están, ¿qué? Cotizando, ¿sí? Entonces, así lo maneja el gobierno, ¿sí? Ahí, ¿sí? Entonces acá. Y esa, digamos, pero esta gráfica yo la puedo construir cuando tengo dos gráficas, pero con dos, ¿qué? Con dos variables. Una que son hombres y ¿qué? Y mujeres, ¿sí? Pero también la puedo hacer con dos marcas de carros, ¿sí? En una. Es juntar dos, ¿qué? Dos, pues digamos acá son histogramas, ¿sí? Pues si lo pongo así, cada uno, y lo pongo así horizontal, me quedarían, ¿qué? Histogramas. Y acá, pues veo que los datos no son puntuales, sino los datos están, ¿qué? Agrupados. Ok. ¿Cómo se llama esa? Pirámide población. Ok. Otra gráfica, pero esta no la voy a poner yo sé, pero es para mostrar. Esta se llaman ¿qué? Cuando vean la misma gráfica de barras o los histogramas, pero con muñequitos, se llaman ¿qué? Pictogramas, ¿sí? Entonces aquí vienen los arbolitos, ¿sí? Número de arbolitos, entonces lo hacen a escala, número de mujeres, número de ¿qué? De hombres. ¿Sí? Y acá, pues, más representativo, mejor, ¿no? Entonces, sí, entonces, ciudad, B. O aquí, cómo llega al colegio, entonces, en carro, 3, ¿sí? 4 dijeron que en bicicleta, caminando, 2, 4, 6, 7. Y en bus apenas, 3. ¿Cómo se llama eso? Pictograma. Hay gente que le gusta eso, ¿no? Y creo que este es el último ya. Y una alternativa, pues se usaba antes mucho, se llama método de tallos y hojas. Entonces, cuando tengo una cantidad de datos, pero los datos están como condensados en una región, ¿sí? Y lo hago con las decenas y las unidades. Entonces aquí tengo una serie de datos, ¿sí? Entonces, ¿está en ordenado? No. El más pequeño, ¿cuánto vale? ¿Y el más grande? El más pequeño, 40. Y el más, 66, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, aquí dice que hay 25 datos, ¿sí? 25 datos. Entonces, esto es muy simple. Entonces acá, pues cojo primero los del 40 y los coloco ahí. Entonces, 2, 0, sí. ¿Cómo lo leo acá? Este es 42, 40, 48, 49, ¿sí? Antes lo usaban mucho, ¿sí? El 50, entonces aparece acá, ¿sí? Y el 60 aparece acá. Apenas tengo 3 decenas, ¿no? La del 40, la del 50 y la del ¿qué? La del 60. Entonces, y los números que están acá, pues se ven reflejados acá. Entonces, la idea es, pues, si yo tengo más datos, ¿sí? Y tengo más amplitud en los datos, digamos, desde 40 hasta 200, ¿sí? Pues, y si grafico de 10 en 10, ¿sí? O si separo de 10 en 10, pues me va a quedar como si fuera un árbol, ¿sí? O una especie de un pino, algo así, ¿sí? Y determino dónde está, digamos, en qué decena está la moda. Pero no el dato puntual, sino el dato agrupado. O sea, aquí hay más datos. Entonces, esto es lo que se llama, un diagrama de tallos y hojas, ¿sí? Entonces,
El más pequeño, según esto, vale 41, sí. No, es que aquí están ordenados. ¿Y el más grande vale? No. Y esas son las gráficas que hay aquí en estadística. Entonces, las últimas dos, pues, profe, ¿se usan? Sí, claro, se usan. Los pictogramas se usan, sí. La gente que le gusta, sí, para hacer presentaciones y vainas, sí. No, de vez en cuando encuentra algún trabajo de grado en la presentación y hacen qué. O sea, no el gráfico de barra, sino que le ponen qué. El mismo muñequito. Y este se hacía antes era, pues, como análisis, pero digamos, pues, tener ya un computador a la mano, pues ya le da más agilidad y se puede presentar, digamos, para hacer gráficas más rápidamente. Listo, señores. Tenemos ahí, tengo que ir a conseguir una USB. El viernes hacemos un taller de calentamiento, ¿sí? Y de hoy en noche hacemos el parcial. Entonces no está complicado. La parte más operativa, de pronto ya cuando lleguemos a las probabilidades, las preguntas y son más complejas. Aquí simplemente haga ya.